Recorrer la Quinta Avenida de Playa del Carmen no tiene un cronómetro fijo. Depende menos de la distancia física y más del ritmo humano que la recorre. Este corredor peatonal de más de 4 kilómetros parece un escaparate en movimiento, donde cada tramo revela un mosaico de rostros, lenguas y gestos que cambian con la hora del día. Caminarla rápido puede tomar menos de media hora, pero hacerlo bien, mirando, escuchando, deteniéndose, exige una tarde entera o incluso 2 visitas, una bajo la luz intensa del Caribe, otra cuando la noche convierte las fachadas en un desfile de luces y murmullos. La experiencia no se mide en metros, sino en la capacidad de absorber un fenómeno urbano que mezcla a turistas que llegan con prisa, locales que se mueven con calma y comerciantes que convierten cada esquina en un punto de contacto cultural. En pleno centro, el pavimento vibra con idiomas cruzados y fragancias que se mezclan. Café recién molido, pan artesanal, tacos, perfumes europeos y sal marina que llega con la brisa. No hay una sola Quinta Avenida, hay varias superpuestas. Las que recorren los que compran, la que buscan los que observan y la que solo entienden quienes se sientan a mirar pasar la multitud. Al caminarla sin agenda, uno descubre que no todo es escaparate turístico. Hay fragmentos de arquitectura viva, con hoteles boutique que respiran al ritmo de la ciudad y galerías que exhiben obras que jamás verías en aeropuertos ni centros comerciales. La estética urbana no se queda en las vitrinas, se extiende al comportamiento social. Gente que viste con elegancia caribeña, liviana pero cuidada. Convive con mochileros que vienen de cenotes o desde Tulum, todos mezclados en un mismo cuadro que cambia con la velocidad del sol. Para quienes quieren saber cuánto tiempo se necesita para recorrerla, la respuesta honesta es que no hay un tiempo ideal. Si tu objetivo es comprar rápido, puedes cubrirla en 45 minutos. Pero si buscas comprender su pulso, tendrás que dedicarle al menos 3 horas, con pausas para un café frente al mar o una charla improvisada con un artista callejero. A lo largo de la avenida, la sensación de tránsito se diluye. Nadie parece llegar ni partir. Todos se quedan flotando en un mismo flujo humano. La Quinta Avenida funciona como un punto de anclaje para explorar al Caribe mexicano. Desde allí es sencillo cruzar en ferry a Cozumel, tomar una van hacia Tulum o un tour a Chichén Itzá. Pero ese dinamismo no compite con la experiencia de caminarla, más bien la amplifica. Saber que en cualquier momento puedes moverte a otro destino subraya la idea de que Playa del Carmen es un nodo vivo, un lugar que no obliga a decidir entre quedarse o seguir viajando. La tarde ofrece una Quinta Avenida luminosa y fotogénica, con familias paseando y ciclistas que esquivan turistas distraídos. La noche, en cambio, la convierte en un escenario distinto. Músicos callejeros, luces de neón reflejadas en el pavimento húmedo, restaurantes que se abren con pequeños teatros donde cada mesa parece una escena. Hacer ambos recorridos, día y noche, no es un lujo, sino una forma de entender cómo la ciudad respira. En cada esquina hay señales de un fenómeno colectivo. Playa del Carmen atrae miradas tanto como las devuelve. El visitante observa la ciudad, pero la ciudad también observa a él, a través de vendedores,
músicos, camareros y otros viajeros que miden el tiempo no en relojes, sino en encuentros. Quien camina sin prisa descubre que la Quinta Avenida es menos un trayecto y más un espejo cultural. Refleja la diversidad de quienes pasan por ella y la manera en que deciden vivirla. Al final, no se trata de calcular cuántos minutos toma recorrerla, sino de decidir cómo vivir ese tiempo. Algunos la caminan con la ansiedad de tachar una lista, otros la usan como un paseo cotidiano que nunca se repite igual. Lo cierto es que la Quinta Avenida, con su mezcla de estilos, idiomas y rostros, no se recorre, se habita, y esa es la verdadera medida de su encanto.